Hola mis hermanos y hermanas, es bueno poder estar nuevamente con ustedes. Ya vi que no me extrañaron con el audio pasado de Ven Sígueme, pero no se preocupen, lo tendrán al final de este audio que abarca la fecha del 4 al 10 de mayo. Mis hermanos, las últimas semanas fueron algo difíciles para mi familia, pero también estuvieron llenas de milagros. En el ayuno mundial que el profeta nos pidió hacer, mi esposa y yo pedimos sentir el amor de nuestro Padre Celestial. Necesitábamos sentir que no estábamos solos a pesar de estar rodeados de tanta gente, tanto local como virtualmente. A grandes rasgos les platico. En agosto del año pasado tuve que regresar a Tijuana, México, porque la persona a quien cuidaba a mis hijos prácticamente los dejó solos por 2 semanas. Mi esposa trabaja y yo en ese tiempo trabajaba en los campos de Ogden, Utah. Quedé en buenos términos con mi expatrón y con propuesta de trabajo para el siguiente año, ya que yo había trabajado con él 2 temporadas y fui líder de la cuadrilla de los mexicanos. Tengo un hijo con autismo que, gracias a las terapias y la atención que le hemos dado, ha progresado y puede interactuar con más personas, y esa fue una de las razones por las cuales tuve que regresar antes a mi hogar. Desgraciadamente, este año con el COVID-19 no puedo ir a trabajar a Estados Unidos, ya que por el momento las visas de trabajo están en espera hasta que se controle lo del virus, y así me encontraba con planes inconclusos, hermanos, pues uno de ellos era reparar mi techo de madera el año pasado regresando en noviembre de Estados Unidos a finalizar la temporada de trabajo. No se llevaron a cabo los planes de ayuda humanitaria que teníamos mi esposa y yo, quedaron en espera, pues seguiremos con ellos más adelante. Me quedé sin la posibilidad de generar ingresos para mi familia y deudas que pagar, etcétera, hermanos. Toqué muchas puertas pidiendo trabajo para ir a Estados Unidos con la visa H2A a principios de este año y no tuve suerte. Desde noviembre del año pasado iniciaron las lluvias en Tijuana, México, y terminaron a mediados de abril aproximadamente, así que solo veía cómo la humedad día a día iba pudriendo partes del techo. En fin, mis hermanos, como ya les comenté, mi esposa trabaja y vamos al día. No podemos pagar quien cuide a mis hijos para que yo pueda ir a trabajar. Cuento con algunas páginas con las que genero ingresos, pero no gano mucho, ya que se necesita muchas visitas y que las personas se interesen en ver la publicidad. Mi esposa y yo no perdimos la fe. Hubo días que en lo personal le pregunté en forma de reclamos a Dios: ¿qué más quieres que haga? ¿Qué quieres que aprenda? Y llegué a pensar que lo que hago de compartir estos mensajes con ustedes no eran buenos. Pasaron los días, hermanos, y la fuente de poder de esta computadora se quemó. No me di cuenta que el ventilador dejó de funcionar y así fue que no pude grabar mis audios para el canal. Esto que les platico es a grandes rasgos, pero venían cosas que no me esperaba. Como les comenté hace unos momentos, yo deseaba saber que no estaba solo. Hay muchas personas que dicen tenerme aprecio y yo deseaba sentir su apoyo. Un día le escribí a mi amigo Ryan Cooper, de Estados Unidos, y le dije: amigo, no te podré pagar tus $50 en estos momentos, espérame, y le envié la foto del techo dañado. Él me dijo que no había problema. Después de unos días él me dijo que estaba haciendo una colecta para ayudarme con mi problema del techo. Quedé sorprendido. La respuesta a mis oraciones y ayuno había iniciado. Se juntó una parte del dinero que necesitaba. Después, hombres libres y de buenas costumbres que pertenecen a la respetable logia simbólica Hiram Aviv número 3, que se encuentra en Salt Lake City, Utah, contactaron conmigo al saber mi situación. Donaron otro tanto para el arreglo del techo. Estoy feliz de ser un hombre libre y de buenas costumbres como ellos. En esa misma semana otro ángel me dijo que quedara su nombre en el anonimato. Me escribió y me dijo: hermano, aquí está para la fuente de poder de su computadora. En estos momentos quisiera que pudieran sentir el sentimiento que tenía al saber esas buenas noticias. Pasé algunos meses despertando de madrugada y ya no podía conciliar el sueño. Las deudas, las lluvias de meses, el ver a mi esposa salir a trabajar, yo publicando artículos en mi sitio web, haciendo videos para el canal, y no ver ingresos suficientes, ver lo poco que tenía ahorrado, mis ánimos estaban mal, y de repente en una sola semana la ayuda llegó de todas partes. También, la hermana Emilia Guadalupe Rosa se unió a la ayuda. Ella muy amablemente donó para la compra de útiles escolares que serán entregados en el próximo ciclo escolar, y no podía dejar fuera a otro ángel, el hermano Juan Martín Valtierra, que nos apoyó con una donación para una perrita que rescatamos junto con sus cachorros. Si quieres saber más sobre el rescate de esta perrita, ve a mi canal secundario, dejaré el link en la descripción. Tal vez están diciendo: ¿y por qué nos tiene que decir todo esto? La razón es sencilla. La transparencia nos ayudará a que más personas se sumen a nuestros proyectos. Hay buenas personas con ganas de ayudar, pero en muchos casos lo donado no llega a su destino. Y 2, porque al leer mis escrituras el Señor me recordó:
que Él está obligado cuando hacemos lo que Él nos pide. Gracias a cada uno de ustedes que hacen posible que el canal, página, grupo y blog de Doctrina Sud LDC Básica y Profunda siga online. Y son ustedes quienes permitirán que sigan por muchos años más. ¿Cómo? Visitando y compartiendo en las redes sociales. No los quiero aburrir con mis chocoaventuras, mis hermanos y hermanas, pero está claro que Dios puso los medios para hoy estar aquí escribiendo y estudiando la lección de Ven Sígueme. Y claro, compartir con ustedes. Así que espero en verdad ver su apoyo compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal, mis hermanos y hermanas. Por último, un hermano que maneja un canal de YouTube me escribió por el video de la camisa blanca. Ojo, hermanos, yo no estoy atacando a nadie. Fui claro en el video anterior, no me gusta seguir estereotipos y siento que importa más el mensaje que la persona. Y también dije que no me estaba negando la idea de un día salir también en los videos, claro, sin la camisa blanca. El hábito no hace al monje. No me disculpo si herí susceptibilidades. Es mi pensar y aunque no concordemos, defenderé tu derecho a expresarlo. Así que los santos de los últimos días, sumamos, no restamos. Ahora sí, mis hermanos, vamos con la lección de Ven Sígueme, que lleva por nombre Una luz que nunca se puede extinguir. Comprende los capítulos del 11 al 17 de Mosía, y la fecha es del 4 al 10 de mayo. Recuerden que al finalizar este audio de apoyo, seguirá la lección anterior que no pude grabar la semana pasada. En el subtema leemos: podemos defender la verdad aun cuando estemos solos. Hagamos un breve resumen. En los capítulos 9 al 24 de Mosía se relata la historia de una colonia guiada por Senif, de la tierra de Zarahemla a la de Lehi Nefi. Este registro abarca casi 80 años, desde aproximadamente 200 años antes de Cristo, hasta el regreso de la colonia a la tierra de Zarahemla, cerca del año 121 antes de Cristo. Este tiempo fue más o menos el mismo en que reinaron los reyes Mosía I, Benjamín y Mosía II en Zarahemla. En la tierra de Lehi Nefi reinaban Senif, Noé y Limí. Durante el reinado de Noé, el profeta Abinadí advirtió al pueblo que debía arrepentirse y asimismo profetizó una destrucción inminente por causa de haberse alejado de Dios. Las enseñanzas de Abinadí también demostraron la divinidad del Salvador, su unión con el Padre y el gran sacrificio que el Salvador haría al llevar a cabo el proceso de la expiación. Al estudiar las palabras de Abinadí, usted podrá renovar los sentimientos de gratitud por el sacrificio del Salvador y adquirir un aprecio mayor por la expiación. El martirio de Abinadí exhibe su enorme valentía. La conversión de Alma vino por el testimonio de Abinadí, pero a él le costó la vida. Al meditar sobre los sucesos del ministerio de Abinadí, considere la influencia que ejerció un hombre justo en las generaciones futuras. Por vía de Alma, su único converso del que se tiene conocimiento, llegó la siguiente generación de profetas, los cuales prepararon al pueblo para la venida de Jesucristo. Al igual que Abinadí, usted también puede tener un impacto profundo en su familia y en otros conocidos al testificar de la verdad y vivir con rectitud. Entonces, hermanos, para dejar más claro todavía, Senif estableció una colonia nefit en la tierra lamanita de Lehi Nefi, y habiendo envejecido, confirió al reino a su inicuo hijo Noé. Osadamente el profeta Abinadí testificó de Jesucristo y advirtió a Noé y a su pueblo de los juicios de Dios que vendrían sobre ellos si no se arrepentían. El rey Noé y sus inicuos sacerdotes condenaron a muerte al profeta Abinadí. Sin embargo, antes de morir, este gran profeta pronunció algunas de las enseñanzas más grandiosas que se registran en el libro de Mormón. Durante el reinado de Mosía I, el padre del rey Benjamín, Senif y su gente partieron de Zarahemla con el fin de regresar a la tierra de Nefi. Varios años más tarde, durante el reinado del hijo del rey Benjamín, Mosía II, Amón se dirigió a la tierra de Nefi para averiguar qué había sucedido con la gente de Senif, ya que no habían sabido de ellos por tanto tiempo. Este Amón no es el mismo que más adelante se nombra como uno de los 4 hijos del rey Mosía II. Con la lectura de Mosía capítulo 11 del verso 13 al 15, obtenemos un claro retrato de la depravación que practicaba y fomentaba el rey Noé. Leamos un poco del capítulo 11, queridos hermanos y hermanas. Versículo 1. Y sucedió que Senif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar, y no anduvo por las sendas de su padre, pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. El verso 5 dice: Pues destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado,
y en su lugar consagró a otros, aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Y el verso 7 dice, sí, y también se volvieron idólatras, porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes, porque les hablaban palabras lisonjeras. El verso 13 dice, y aconteció que hizo construir muchos edificios en la tierra de Shilom, e hizo que se construyera una gran torre sobre el collado que estaba al norte de la tierra de Shilom, el cual había sido un refugio para los hijos de Nefi cuando huyeron de la tierra, e hizo esto con las riquezas que obtenía mediante los tributos de su pueblo. Y sucedió que entregó su corazón a sus riquezas, y pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con sus esposas y sus concubinas, y también sus sacerdotes pasaban el tiempo con rameras. Y aconteció que plantó viñas en varias partes del país, y construyó lagares e hizo vino en abundancia. Por tanto, se convirtió en bebedor de vino, y lo mismo hizo su pueblo. Mis hermanos, al leer estos versículos podemos notar que solo basta un hombre mal enfocado para echar a perder una generación, pero también se necesita un solo hombre para salvar a miles de generaciones, así como Jesucristo, que nos redime del pecado y nos da vida eterna. En este capítulo podemos leer de otro hombre que hizo un cambio en la vida de una persona, pero antes de que esto pasara, tuvo que defender la verdad aún a costa de su vida. Leemos en los versos siguientes. Y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí, y salió entre ellos y empezó a profetizar, diciendo, He aquí, así dice el Señor, y así me ha mandado, diciendo, Ve y di a esta gente, así dice el Señor, ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan los visitaré con mi ira. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí, los entregaré en manos de sus enemigos, sí, y serán reducidos al cautiverio, y serán afligidos por manos de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie los librará, salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos, sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan, y a menos que se arrepientan en silicio y ceniza, y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones, y así dice el Señor, y así me ha mandado. Y acaeció que cuando les hubo hablado a Abinadí estas palabras, se enojaron con él y trataron de quitarle la vida, mas el Señor lo libró de sus manos. Ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras que Abinadí había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo, ¿quién es Abinadí, para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Os mando traer aquí a Abinadí para matarlo, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos contra otros, y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo. Por tanto, lo mataré. Y los ojos del pueblo se hallaban cegados, por tanto, endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí, y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante. Y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor, y no se arrepintió de sus malas obras. Nefi les dijo a sus inicuos hermanos que los culpables hallan la verdadura, porque los hiere hasta el centro. Esa fue la razón por la cual el rey Noé y sus sacerdotes mataron al profeta Abinadí, por el mismo motivo que tuvieron los judíos de Jerusalén de la época de Leí, cuando le quisieron quitar la vida a éste. Y el pueblo inicuo de Zarahemla intentó matar a Samuel. Los falsos profetas y los corruptos sacerdotes se hacen muchas veces populares entre el pueblo porque alaban la conciencia de la gente. Ellos no solamente enseñan que no hay iniquidad en la conducta de los hombres, sino que también aprueban sus hechos como aceptables ante Dios. Debido a que el pueblo de Noé no hizo caso de la primera amonestación de Abinadí, cuando éste regresó 2 años más tarde, trajo una advertencia más grave. Esto lo vemos en el capítulo 12, donde Abinadí es encarcelado por profetizar la destrucción del pueblo y la muerte del rey Noé. Los sacerdotes falsos citan las escrituras y fingen observar la ley de Moisés. Abinadí comienza a enseñarles los 10 mandamientos. Leemos los versos del 1 al 3. Y aconteció que después de 2 años Abinadí vino entre ellos disfrazado, de modo que no lo conocieron, y empezó a profetizar entre ellos, diciendo, Así me ha mandado el Señor, diciendo, Abinadí, ve y profetiza a los de mi pueblo, porque han endurecido su corazón en contra de mis palabras, no se han arrepentido de sus malas obras, por lo tanto, los visitaré con mi ira, sí,
con mi furiosa ira los visitaré en sus iniquidades y abominaciones. Sí, ay de esta generación. Y el Señor me dijo, extiende tu mano y profetiza diciendo, así dice el Señor, acontecerá que los de esta generación, a causa de sus iniquidades, serán llevados al cautiverio, y serán heridos en la mejilla, sí, y por los hombres serán impelidos y muertos, y los buitres del aire y los perros, sí, y los animales salvajes devorarán su carne. Y acontecerá que la vida del rey Noé se estimará igual que un vestido en un horno ardiente, porque sabrá que yo soy el Señor. En los versos siguientes Abinadí les da contuvo a los del pueblo, y por si fuera poco le pone sal a la herida. Ya los del pueblo no aguantaban tantas pedradas, así que hicieron lo siguiente. Y aconteció que se enojaron con él, y lo aprendieron y lo llevaron atado ante el rey. Y dijeron al rey, he aquí, hemos traído ante ti a un hombre que ha profetizado el mal concerniente a tu pueblo, y dice que Dios lo destruirá. Y también profetiza lo malo en cuanto a tu vida, y dice que tu vida será semejante a un vestido en un horno ardiente. Y más aún, dice que serás como una caña, sí, como una caña seca del campo, la cual las bestias pisan y es hollada con los pies. Y además, dice que serás como la flor del cardo, que cuando está completamente madura, si el viento sopla, es arrastrada sobre la faz de la tierra. Y afirma que el Señor lo ha declarado, y dice que todo esto te sobrevendrá a menos que te arrepientas, y esto a causa de tus iniquidades. Y ahora bien, oh rey, ¿qué gran mal has hecho? ¿O qué grandes pecados ha cometido tu pueblo para que Dios nos condene, o este hombre nos juzgue? En estos versos se ve claramente lo salamero, lo lamebotas de este pueblo que sabía perfectamente sus pecados. Después de estos versículos usted notará que uno de los sacerdotes del rey Noé entra en un debate contra Abinadí, con el fin de hacer que se contradiga. Los sacerdotes estaban preocupados por su posición ante la sociedad y no querían perderla. No querían que el rey fuera influenciado por Abinadí. Leemos lo siguiente. Y sucedió que el rey Noé hizo que fuese encarcelado Abinadí, y dio órdenes de que se convocara a los sacerdotes para reunirse en concilio con ellos sobre lo que debía hacer con él. Y aconteció que le dijeron al rey, traedlo aquí para que lo interroguemos. Y el rey mandó que fuese traído ante ellos. Y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, para así tener de qué acusarlo. Pero él les respondió intrépidamente e hizo frente a todas sus preguntas. Sí, los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras. Y sucedió que uno de ellos le dijo, ¿qué significan las palabras que están escritas y que nuestros padres han enseñado diciendo? Cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae gratas nuevas del bien, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Tus centinelas levantarán la voz, unánimes cantarán, porque verán ojo a ojo cuando el Señor haga volver a Sión. Prorrumpid en alegría, cantad juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y luego les dijo a Abinadí, ¿sois vosotros sacerdotes y decís que enseñáis a este pueblo y que entendéis el espíritu de profecía, y sin embargo, ¿queréis saber de mí lo que estas cosas significan? Yo os digo, ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas, no las habéis enseñado, por tanto, habéis pervertido las vías del Señor. No habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y dijeron, enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? ¿Por qué entregáis vuestros corazones a las riquezas? ¿Por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Sí, y hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo, sí, aún un gran mal contra este pueblo. ¿No sabéis que hablo la verdad? Sí, sabéis que hablo la verdad y deberíais temblar ante Dios. Y sucederá que seréis heridos por vuestras iniquidades, pues habéis dicho que enseñáis la ley de Moisés. ¿Y qué sabéis concerniente la ley de Moisés? ¿Viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros? Y respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés. Mas les dijo Abinadí, sé que si guardáis los mandamientos de Dios seréis salvos,
Sí, si guardáis los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Y luego les dijo a Abinadí: ¿Habéis hecho todo esto? Yo os digo, no lo habéis hecho. ¿Y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas? Os digo que no lo habéis hecho. Mis queridos hermanos y hermanas, llegado a este punto y recordando que esa lección de Ven, sígueme abarca los capítulos del 11 al 17 de Mosía, ¿podrían ustedes defender la verdad como la defendió Abinadí y Alma? ¿Qué podemos aprender los miembros de la Iglesia al comparar las actitudes y prácticas de los sacerdotes de Noé con el enfoque que deberíamos de darle a nuestro estudio del Evangelio? Recordemos que estos sacerdotes sabían de las Escrituras, pero no las comprendían, y si lo hacían, tomaban las mismas a su conveniencia. Decían que sí y que no obedecer, quitando el valor sagrado a las cosas de Dios. ¿Qué diría Abinadí sobre nuestro estudio del Evangelio el día de hoy? Bueno, mis hermanos, durante este año en las lecciones de Ven, sígueme, hemos visto que los profetas del libro de Mormón nos han hablado de nuestro Salvador Jesucristo. Nos han dicho que sin Él no podremos ser salvos y que gracias a su expiación podremos alcanzar la vida eterna. Es gracias a su expiación que nos salva de la justicia, ya que nos encontrábamos en un estado caído, y la justicia demanda que todos fuéramos condenados. Gracias a que decidió hacer la voluntad del Padre Celestial y poner su vida en sacrificio, la misericordia alcanza para todos, pues Él es el mediador entre la justicia y la misericordia. Solo así, con un mediador, todos podríamos ser salvos. Fue así como Jesucristo cumplió las demandas de la justicia. Leemos los versos del 1 al 9 del capítulo 15. Y luego les dijo a Abinadí: Quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Y así la carne, habiéndose juntado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie. Y tras de todo esto, después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo Isaías, como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, hinchadas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Entonces, mis hermanos, está más claro que el chocolate. ¿De qué manera cumplió Jesucristo las demandas de la justicia? ¿Cómo nos extiende Él su misericordia? Al leer esta lección de Ven, sígueme, notará que se hace mención de los mandamientos de Dios y de la importancia de obedecerlos, pero más aún, de escribirlos en nuestros corazones. Cuando logremos eso, mis hermanos, cada día iremos amoldando nuestras vidas al Evangelio y no el Evangelio a nuestras vidas. Hemos leído y se nos ha dicho que en los últimos días el pueblo de Dios será pequeño, y esto es porque no todos tienen y tendrán un testimonio firme del Evangelio restaurado. Malgastan y malgastarán su tiempo en las cosas del mundo, no estudiarán y escudriñarán las Escrituras, no compartirán las nuevas, amarán a padre o madre más que al Señor, y aún así Él nos salva en un grado de gloria, excepto a los hijos de perdición. El precio de la devoción total a Cristo a veces puede ser el martirio. En el sentido del Evangelio, martirio es aceptar voluntariamente la muerte de manos de hombres malvados en lugar de abandonar a Cristo y su santo Evangelio. Es el sacrificio terrenal supremo, en el que el hombre certifica su absoluta fe y el deseo de rectitud y de vida eterna que está en su corazón. Los mártires de la religión se encuentran en todas las épocas en que ha habido justos y malvados en la tierra.
Cristo mismo fue un mártir, que voluntariamente dio su vida, de acuerdo con el plan del Padre para que la inmortalidad y la vida eterna pudieran estar al alcance de sus hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muchos apóstoles, profetas y santos han sufrido el martirio por defender la causa del Evangelio. El profeta y el patriarca de esta dispensación dieron su vida por la misma causa, tan literalmente como otros miles lo han hecho. Miles de hombres, mujeres y niños, jóvenes y viejos, débiles y fuertes, enfermos y sanos. El martirio no es algo del pasado solamente, sino del presente y del futuro, pues Satanás todavía no se le ha atado y los siervos del Señor no se mantendrán en silencio en esta época final de advertencia y juicio. Hay fuerzas y poderes hoy día que, si tuvieran el poder y los medios para hacerlo, silenciarían la lengua y derramarían la sangre de todo testigo verdadero de Cristo en el mundo. Hay quienes destruirían al profeta de Dios si pudieran. Aún está por cumplirse la profecía de que mártires de la verdadera religión derramarán su sangre en Jerusalén, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Cierto es que la mujer de la cual escribió Juan está y estará ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Los verdaderos mártires de la religión recibirán vida eterna, y el que perdiere su vida en mi causa por amor de mi nombre la hallará otra vez, aún vida eterna. Pero el solo hecho de dar la vida no hace que uno sea mártir por el Evangelio. Tanto justos como inicuos han sacrificado y sacrificarán su vida por amigos y patria sin obtener por ello ninguna esperanza ni seguridad de recibir la exaltación. Por otra parte, quienes tienen la verdad y pueden escapar de la muerte si la niegan, pero no lo hacen, son los mártires que recibirán la recompensa por su martirio, la vida eterna. Al sellar su testimonio con la sangre, reciben la honra y sus asesinos la condena. Posiblemente en estos tiempos no se pida a los santos dar su vida literalmente, pero sí espiritualmente, consagrarse al servicio al prójimo, predicando el Evangelio por todos los medios posibles. Tal vez tú quieres compartir el Evangelio con los demás, pero hay cosas que has hecho y los demás lo saben y te avergüenzas. Es bueno que te avergüences, porque así iniciamos a hacer los cambios en nuestra vida. No dejes que las cosas del pasado te mantengan sin progreso. El Señor no necesita a los más puros para declarar su palabra, sino a toda alma dispuesta a seguirle. Con el tiempo iremos haciendo los cambios necesarios a nuestra vida según la luz del Evangelio que llegue a nuestro entendimiento. Recuerden el video pasado. Según el grado de conversión es el servicio que prestaremos en la iglesia y en nuestra familia y comunidad. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos si los mandamientos están escritos en nuestros corazones? Mis hermanos, hasta aquí el audio de apoyo de Ven Sígueme. Ahora iniciamos la lección pasada. Trataré de hacer un resumen de ella. Posiblemente no la querrán escuchar, pues ya pasó. Te doy las gracias por seguir escuchando este audio de apoyo. Si es la primera vez que nos escuchas o ya llevas varios videos, suscríbete. Sé parte del crecimiento de tu canal. Esta parte del audio comprende los capítulos 7 al 10 de Mosía. El nombre de esta lección es Con la fuerza del Señor. Leemos en el subtema: si nos volvemos al Señor, confiamos en Él y le servimos, Él nos librará. Para entender el entorno histórico de Mosía del capítulo 7 al 10, tal vez se le haga necesario repasar los acontecimientos de Omni del capítulo 1, el verso 27 al 30, y los resúmenes de los capítulos 7 y 8 de Mosía. En esas referencias se habla sobre los líderes del pueblo en la tierra de Zarahemla, que habla sobre Mosía I, Benjamín y Mosía II, así como de los reyes de la tierra de Leí, Nefi, Senif, Noé y Limí. Además se hace mención de los viajes de varios grupos de personas entre la ciudad de Zarahemla y la colonia de Senif en la tierra de Leí y Nefi. Las experiencias que estaban pasando el pueblo de Limí los llevaron a arrepentirse y a volverse al Señor para que los librara. Leemos un poco. Leemos en Mosía capítulo 7 del verso 14 al 33. Y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limí se alegró en extremo y dijo: ahora sé de seguro que mis hermanos que se hallaban en la tierra de Zarahemla viven aún, y ahora me regocijaré, y mañana haré que mi pueblo se regocije también, porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. Y he aquí, nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas.
Y ahora bien, el rey Limí mandó a sus guardias que no volvieran a atar a Amón ni a sus hermanos, sino hizo que fueran al collado que se hallaban al norte de Shilom, y trajeran a sus hermanos a la ciudad para que comieran, bebieran y descansaran de los trabajos de su viaje, porque habían padecido muchas cosas, habían padecido hambre, sed y fatiga. Y ahora bien, aconteció que el día siguiente el rey Limí envió una proclamación a todos los del pueblo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les había de hablar. Y acaeció que cuando se hubieron congregado, les habló de este modo, diciendo: «Oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque aquí el tiempo está próximo, o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná, para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Y además, ese mismo Dios ha traído a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y ha sostenido y preservado a su pueblo, aún hasta ahora, y he aquí, es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que él nos ha traído al cautiverio, y todos vosotros sois hoy testigos que Senif, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senif y entregó a sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lei-Nefi, la ciudad de Shilom y la tierra circunvecina, e hizo todo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y he aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz, de nuestra cebada, y aun de todos nuestros granos, sean de la clase que fueren, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿Y no es grande esta aflicción nuestra? He aquí, cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Sí, os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque aquí, cuántos de nuestros hermanos han sido muertos, y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Y ha matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios, que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomará sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. Y ahora bien, ¿por qué dijo esto? Le quitaron la vida, e hicieron muchas cosas más que trajeron sobre ellos la ira de Dios. Por tanto, ¿quién se puede asombrar de que se hallen en el cautiverio y sean heridos con tan grandes aflicciones? Porque aquí el Señor ha dicho: no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. Y también dice: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino, y su efecto es veneno. Y dice además: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Y ahora bien, he aquí, la promesa del Señor se ha cumplido y vosotros sois heridos y afligidos. Mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón, y ponéis vuestra confianza en Él, y le servís con toda diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. ¿Qué podemos aprender de lo que Limí nos recuerda sobre cómo Dios libra a su pueblo? ¿Cuáles son las causas de la esclavitud temporal y las condiciones para librarse de ella? La transgresión y el pecado a menudo son la causa de la esclavitud temporal, tal como lo fue en el caso de los súbditos de Limí. Los sacerdotes del rey Noé mandaron la muerte de Abinadí, un santo profeta del Señor,
por su testimonio de Cristo. Por lo tanto, el Señor dijo que no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión. Como se mostrará más tarde, el Señor no respondió a las repetidas oraciones del pueblo de Elimí pidiendo que se les liberara. Solamente si la gente se volvía al Señor con íntegro propósito de corazón, dijo Elimí, lograría la libertad. En esta dispensación los santos de Sion, en el condado de Jackson, Missouri, no fueron muy fieles en el cumplimiento de sus convenios. El Señor dijo entonces, fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios, por consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus oraciones y en contestarlas en el día de su angustia. En los días de paz estimaron ligeramente mi consejo, mas en el día de su angustia, por necesidad, se allegan a mí. Estas últimas palabras son muy fuertes, ya que en ocasiones existen personas que dicen comed, bebed y divertíos, y si acaso somos culpables, Dios nos dará unos cuantos azotes. Y cuando están pagando el precio de su desobediencia, vienen a Dios en busca de ayuda, y al no obtenerla de inmediato, maldicen a Dios, y en el caso de los miembros de la iglesia, terminan alejándose y hablando mal de ella para ocultar sus faltas. En este punto debemos aprender a diferenciar una prueba a un pago por nuestra desobediencia. Mis hermanos, todos tenemos el potencial de ayudar a otros a venir a Cristo. Cada miembro es un misionero. Como he comentado, no necesitamos ser seres celestializados para compartir el Evangelio con los demás. Yo mismo tengo mis errores, pero soy consciente de que si trabajo día a día para mi prójimo y no oculto mis debilidades, el Señor me ayudará a vencer mis tentaciones y debilidades. Nadie es perfecto, así que no tardes en compartir el Evangelio con los demás. Leemos en Doctrina y Convenios en la sección 35 lo siguiente: porque yo soy Dios, y mi brazo no se ha cortado, y mostraré milagros, señales y maravillas a todos los que crean en mi nombre. Y no hay quien haga lo bueno salvo aquellos que están dispuestos a recibir la plenitud de mi Evangelio, que he enviado a esta generación. Por tanto, llamo a lo débil del mundo, a aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo, y su broquel, y ceñiré sus lomos y lucharán por mí varonilmente, y sus enemigos estarán debajo de sus pies, y dejaré caer la espada en su defensa, y por el fuego de mi indignación los preservaré. Y se predicará el evangelio a los pobres y a los mansos, y estarán esperando la hora de mi venida, porque ya está próxima, y aprenderán la parábola de la higuera, porque ahora mismo el verano se aproxima. Mis hermanos y hermanas, no importa si no sabes mucho del evangelio, puedes compartir folletos de las lecciones que comparten los misioneros, puedes compartir tu testimonio y más material gratis de la iglesia, y si gustas, estos videos están para compartirlos con todos. Aclarando que no son audios oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero se apegan a la doctrina y norma de la Iglesia. Podemos ver que el verano está cerca. Las señales están dadas. No debemos cerrar nuestra boca si queremos ser hallados sin mancha ante Dios y los hombres. ¿Por qué ante los hombres? Porque ellos nos dirán, tú lo sabías y no me lo dijiste. En el subtema leemos, el hombre fue creado a imagen de Dios. Los versos 26 y 27 de Mosía nos dicen lo siguiente: y han matado a un profeta del Señor, sí, un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, y profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Y porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre, y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios, y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí carne y sangre, e iría sobre la faz de la tierra. ¿Qué verdades pueden las personas encontrar en esos versículos? ¿Cómo afectan esas verdades la manera en la que vemos a Dios y a nosotros mismos? Algunas de las verdades que encontramos es que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo tienen un cuerpo de carne y huesos, que en la resurrección nuestro espíritu y cuerpo serán reunidos para ser perfectos como lo es nuestro Padre Celestial y su Hijo. Hermanos, compartan con nosotros qué otras verdades encontramos al leer los versos anteriores. Leemos en el subtema lo siguiente: el Señor proporciona profetas, videntes y reveladores para beneficiar a la humanidad. En los versos del 12 al 19 del capítulo 8 de Mosía, Amón tuvo la oportunidad de explicar a Elimí la función que tiene un vidente y testificar de la importancia que tienen los profetas, videntes y reveladores. Leemos lo siguiente:
Y te pregunto además, ¿sabes tú de alguien que pueda traducir? Porque deseo que estos anales sean traducidos a nuestro idioma, pues quizás nos darán conocimiento de un resto del pueblo que ha sido destruido, del cual procedieron estos anales, o tal vez nos harán saber de este mismo pueblo que ha sido destruido y deseo saber la causa de su destrucción. Luego Amón dijo: puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios. Y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos a menos que se le sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda a mirar en ellos, a ese se le llama vidente. Y he aquí, el rey del pueblo que se hallaba en la tierra de Zarahemla es el hombre a quien se manda a hacer estas cosas, y es el que tiene este alto don de Dios. Y dijo el rey que un vidente es mayor que un profeta. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener, a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Y ahora bien, cuando Amón hubo acabado de hablar estas palabras, el rey se regocijó en extremo y dio gracias a Dios, diciendo: sin duda estas planchas encierran un gran misterio, y estos intérpretes fueron indudablemente preparados con objeto de desplegar todos los misterios de esta índole a los hijos de los hombres. En nuestra época, a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles se los sostiene como profetas, videntes y reveladores. ¿Cómo podemos nosotros, al igual que Amón, hablar de manera audaz sobre la necesidad de tener profetas, videntes y reveladores? El presidente Howard W. Hunter explicó que un vidente cumple una función única y que ve las cosas de forma distintas a los demás. Vidente es aquel que ve. Esto no quiere decir que vea con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. El don de la evidencia es una dádiva sobrenatural. El elder Jonah Whitsup, que vivió en 1872 a 1952 del quórum de los 12 apóstoles, hizo una descripción adicional del vidente como alguien que percibe el significado de lo que a los demás les parece oscuro. Por tanto, es un intérprete de verdades eternas, alguien que les aclara, alguien que ve el futuro desde el pasado y el presente. Esto lo hace por el poder del Señor, que opera directamente en él o indirectamente, con la ayuda de instrumentos divinos como el Urim y el Tumim. En pocas palabras, es el que ve, el que avanza en la luz del Señor con los ojos abiertos. Resumiendo un poco, mis hermanos, en Mosía capítulo 8 del verso 15 al 21 se registra la declaración de Amón sobre los beneficios que recibe el hombre al tener un vidente entre el pueblo, ya que un vidente tiene el don de ver el pasado y el futuro, y también lo escondido de la vista de otros hombres. Llega a ser un gran bienhechor para sus semejantes. El hablar de lo que está escondido puede abarcar juicios inminentes sobre una ciudad, nación o pueblo, advertencias en cuanto a las consecuencias del pecado, explicaciones de las bendiciones que se reciben por medio de la obediencia, definiciones de principios importantes del Evangelio, etc. En una época de duda, temor e incertidumbre, tal como la nuestra, tener una persona que puede ver el curso que nos lleva a la paz y a la felicidad es un consuelo de inestimable valor. En esta pandemia del COVID-19, algunos detractores de la iglesia dijeron que por qué el profeta actual no los previno. La respuesta es clara: él no tenía que declarar nada nuevo. Durante estos 200 años que se ha restaurado parte de este evangelio verdadero, se nos ha advertido a prepararnos con un almacén, con ahorros, con una mochila de emergencia, etc. Los presidentes de la iglesia anteriores han visto nuestros días y nos han advertido con tiempo. Queda de cada uno de nosotros si prestamos atención a los consejos que nos han dado. Junto con este comentario cabe aclarar que todo lo que hagamos o dejemos de hacer trae consecuencias eternas. Nuestros profetas, videntes y reveladores vivientes ven y procuran advertirnos de las corrientes mundanas que nos acechan, y que suelen ser sutiles pero peligrosas. Ellos nos invitan, motivan, enseñan,
recuerdan y advierten con amor, saben que nuestra seguridad depende de qué escojamos seguir. Primero, las impresiones que recibamos al estudiar las Escrituras, meditar y orar a diario. Segundo, la guía del Espíritu Santo. Y tercero, el consejo profético de ellos. Saben que existe seguridad y en última instancia, gozo solamente en nuestro Salvador Jesucristo y mediante Él y al vivir su Evangelio. El presidente Uchtdorf enseñó: los pequeños errores y las desviaciones insignificantes que nos apartan de la doctrina del Evangelio de Jesucristo pueden acarrearnos consecuencias dolorosas. Por ello, es de suma importancia que seamos lo suficientemente disciplinados para hacer correcciones tempranas y decisivas para volver al curso correcto y no esperar a desear que los errores se corrijan solos. Cuanto más demoremos las medidas correctivas, más grandes serán los cambios necesarios y más tiempo tomará volver al curso correcto, incluso hasta tal punto en que se podría avecinar un desastre. Los brazos de misericordia del Salvador siempre están extendidos hacia cada uno de nosotros. Cuando nos arrepintamos sinceramente y cabalmente, podemos ser totalmente perdonados por nuestros errores y el Señor no los recordará más. Al evaluar sus elecciones y consecuencias podrían preguntarse: ¿busco orientación divina mediante el estudio de las Escrituras, meditándolas y orando a diario, o he optado por estar tan ocupado o ser tan indiferente que no estudio las palabras de Cristo, no las medito ni converso con mi Padre Celestial? ¿Escojo seguir el consejo de los profetas vivientes de Dios o sigo los caminos del mundo y las opiniones opuestas de los demás? ¿Busco la guía del Espíritu Santo a diario en lo que escojo pensar y sentir y hacer? ¿Busco constantemente la forma de ayudar, servir o ayudar a rescatar a otras personas? Mis queridos hermanos y hermanas, su destino eterno no será el resultado de la casualidad, sino de la elección. Nunca es demasiado tarde para empezar a escoger la vida eterna. Mis hermanos, dejo mi testimonio. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y que Jesucristo vive. Ambos tienen cuerpos de carne y huesos. Han restaurado este Evangelio para que todo quien tenga oídos para oír, escuche y venga al camino de la salvación. A pesar de mis debilidades, comparto el Evangelio a mi manera y como el Señor espera que se haga. Sé que en esta iglesia tenemos la plenitud para ser salvos. Contamos con la autoridad del sacerdocio, el cual es el poder de Dios para actuar en el nombre de Él, y este sacerdocio está ligado a la dignidad de la persona. Los cielos no están cerrados, aún se obran milagros, pero debemos estar preparados para saber reconocerlos. Comparto parte de mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.